Buenos días a todas y a todos. El día de hoy contamos con la presencia de la profesora de la Universidad de Ginebra, Manuela Mancha Alzate, quien además es candidata a obtener el grado de doctora en Economía Política en dicha universidad. Es maestra por la Universidad de París 13 y también cuenta con una maestría otorgada por la Escuela Berlín de Economía y Leyes en Economía Internacional. Ella obtuvo también un grado en Administración de Empresas de la Universidad de Münster de Ciencias Aplicadas en Alemania y el grado de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Su más reciente publicación la pueden encontrar en la revista Cuadernos de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, Campus Bogotá, y pues le agradezco que haya aceptado estar con nosotros y compartir uno de los primeros resultados de su investigación doctoral. Muchas gracias, Manuela. Bienvenida a este espacio virtual organizado por el, el Departamento de Economía de la eh, Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Y pues bienvenida, Manuela. Gracias por estar con nosotros. Perfecto. No, pues yo les agradezco a todos por su presencia, por su atención, por su tiempo y también agradecerle al profesor Agustín por la invitación. Pues yo estoy muy contenta de tener la oportunidad de presentarles un capítulo sobre mi tesis doctoral que actualmente estoy realizando aquí en la Universidad de Ginebra. El capítulo que les voy a presentar a continuación trata sobre el marco teórico que estoy utilizando y básicamente se trata de adaptar el enfoque neorrealista de cambio institucional que desarrolló Bruno Amable con su colega Stefano Palombarini. Y la idea es adaptar este marco teórico al caso colombiano para comprender la economía política del país y sobre todo en las últimas décadas. En una primera parte yo les voy a dar un contexto sobre el régimen de acumulación en Colombia. Ya luego les voy a explicar los diferentes enfoques de economía política que existen y algunos de ellos que han sido aplicados para el caso colombiano. Luego voy a enfocarme en explicarles un poco de qué trata el enfoque neorrealista de cambio institucional y ya luego les explico cómo este enfoque puede ser expandido considerando la teoría de la dependencia y algunos factores específicos al caso colombiano como el conflicto armado y el narcotráfico en el marco teórico. Y finalmente les voy a presentar mis conclusiones y referencias. Comenzando con el contexto, a mí lo que me motivó a llevar a cabo esta investigación era comprender el estallido social que ocurrió en Colombia, que empezó el 21 de noviembre del 2019 y digamos que tomó mucha fuerza el 28 de abril del 2021 en medio de la pandemia. Y bueno, yo me interesé como en conocer las causas de este estallido social y sobre todo que si uno mira la historia de Colombia o si uno compara Colombia con otros países, una movilización social de esa magnitud no se daba en el país desde hace mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta como la relevancia histórica, social y política del estallido social, a mí me parece que es muy simplista decir que el estallido social solo se debe a una reforma tributaria o a los efectos económicos de la pandemia, sino que más bien las causas de este estallido social se pueden comprender a partir de las dinámicas socioeconómicas
que se venían dando en el país anterior al estallido social. Y en este sentido, mi pregunta de investigación sobre si el estallido social en Colombia puede ser comprendido como la manifestación de una crisis institucional que se produjo a partir de una ruptura del bloque social dominante prevaleciente. Y bueno, ya más adelante les voy a explicar la definición de un bloque social dominante, pero por ahora vale la pena tener en cuenta que un bloque social dominante es importante porque es este el que va a influenciar en la formación de políticas económicas, del régimen de acumulación y que al mismo tiempo se va a beneficiar de este régimen de acumulación. Entonces, para responder a esta pregunta de investigación, pues lo primero que tenemos que tener presente es cómo se compone este bloque social dominante antes, digamos, de investigar su ruptura y cómo esta conduce al estallido social. Entonces, para investigar el bloque social dominante prevaleciente, es importante mirar las dinámicas de acumulación que se venían dando en el país anterior al estallido social. Y a través de estas dinámicas de acumulación, uno podría mirar los grupos sociales que salen favorecidos. Entonces, para ser muy breve en este aspecto, porque bueno, lo que nos interesa acá en esta presentación es sobre todo el marco teórico, podemos ver que las dinámicas de acumulación previas al estallido social en Colombia venían siendo de alguna manera impulsadas por el crecimiento en los sectores extractivista y sobre todo financiero. Pues, por ejemplo, aquí en la gráfica que está a la derecha, vemos que antes de la caída de los precios internacionales de las materias primas energéticas en 2014, el sector extractivista era el sector que más venía creciendo. Y también es curioso que luego de la caída del precio de las materias primas energéticas, es el sector financiero el que va a crecer con mayor magnitud. Y también podemos observar que parte de este crecimiento del sector extractivista viene impulsado por unas dinámicas externas, sobre todo de el aumento en la inversión extranjera directa. Y bueno, para simplificar, entonces vemos como el régimen de acumulación en Colombia está caracterizado por su crecimiento en el sector extractivista y financiero que está orientado hacia afuera. Y vemos también que este régimen de acumulación favorece las dinámicas de concentración de la tierra porque si observamos en esta tabla, en el 2014, por ejemplo, las unidades de producción agrícola, UPA, de mayor tamaño, es decir, de un tamaño superior a las 500 hectáreas de tierra, estas tan solo componían el 0,5% del total de las unidades de producción agrícola. Y solo este 0,5% tenía una tierra de alrededor 68% del total de la tierra del país. Mientras que en 1960 estas grandes unidades de producción agrícola solo tenían el 29% de la tierra. Y bueno, pues esta concentración de la tierra tiene sentido con una acumulación concentrada en el sector extractivo. Y al mismo tiempo, este régimen de acumulación también ha favorecido la acumulación y la concentración de capital porque, por ejemplo, en el 2018 los ingresos de las 1.000 compañías más grandes del país, que solo son el 0,06% del total de las compañías del país, correspondieron al 70% del PIB. Mientras que esta misma cifra
para el 2003, como podemos observar en la tabla de la derecha, correspondía tan solo al 46%. Em, y asimismo, otra de las características de este régimen de acumulación es que ha estado relacionado con las dinámicas del conflicto armado, porque precisamente este componente extractivista que requiere la acumulación de la tierra significa que la violencia en algunos sectores ha desplazado la población. ¿Hay alguna pregunta? Ok, está todo bien. Porque la violencia ha desplazado la población en algunas zonas y estas zonas luego son utilizadas para la extracción y comercialización de materias primas energéticas. Por ejemplo, aquí en los mapas vemos que las zonas que han sido afectadas que han sido víctimas de diferentes actores del conflicto armado coinciden con zonas donde se han explotado diferentes materias primas energéticas. Por ejemplo, el primer mapa que tiene como un color café muestra las zonas de explotación de carbón. El segundo mapa que tiene un color naranjado, unos puntos naranjados, muestra la extracción de minerales metálicos. El amarillo nos muestra el oro y el negro nos muestra el petróleo. Y vemos cómo esto coincide también con áreas que han sido afectadas por el conflicto armado. Y al mismo tiempo, como mencioné anteriormente, este régimen de acumulación también ha estado caracterizado por un crecimiento en el sector financiero. Y este crecimiento en el sector financiero también ha sido favorable a dinámicas como el lavado de activos. Entonces, uno podría concluir de que hay una relación entre este crecimiento del sector financiero y también el narcotráfico. Y sobre todo que si observamos la producción y las exportaciones de cocaína, vemos que estas han aumentado a partir del 2003. Y muy curiosamente, este también es el mismo periodo en el que cayeron el precio de las materias primas energéticas. Y bueno, yo no voy a profundizar en eso porque nuevamente el tema de esta presentación es el desarrollo del marco teórico. Entonces, teniendo en cuenta estas dinámicas de acumulación y que hay unos pocos grupos que son favorecidos, es importante tener un marco teórico que nos explique cómo se establece un régimen de acumulación y también cómo el funcionamiento de este lleva a su propia crisis. Y en este sentido hay muchos enfoques de economía política. Por ejemplo, tenemos el enfoque neoinstitucionalista. Quizá algunos de ustedes estén familiarizados con este enfoque, que bueno, es muy enseñado en, pues, en la economía tradicional. También algunos de los autores de este enfoque son entre los autores más citados en economía, como ejemplo tenemos a Daron Acemoglu. Y bueno, lo que nos dice este enfoque básicamente es que las instituciones se pueden definir como reglas, incentivos o restricciones a la acción individual y que estas instituciones surgen de un juego donde cada individuo maximiza su utilidad, siendo la teoría de juegos una herramienta esencial para estudiar las instituciones. Y en este sentido, este enfoque utiliza el individualismo metodológico, donde se supone que cada individuo maximiza su utilidad.
El problema es que esto no considera la estructura social ni las dinámicas de poder que hay en la sociedad, porque no necesariamente un individuo está en capacidad de maximizar su utilidad. Puede ser que haya unas dinámicas de poder que condicionen a que este individuo maximice la utilidad de otros y no la propia. Y este enfoque va a ignorar todas estas dinámicas. Al mismo tiempo, como este enfoque tiene en cuenta la maximización de la utilidad individual, se va a ignorar una posibilidad de revolución o resistencia social, ya que si se mira desde una perspectiva individual, pues es más rentable no participar en una revolución porque esta puede ser costosa y más bien dejar que otros hagan la revolución y beneficiarme de lo que hagan otros, pero a nivel individual es mejor no hacer nada en términos de costos. Sin embargo, pues el tema de mi investigación es una movilización social. Entonces vemos que este enfoque no es completamente apropiado para investigar las causas de un estallido social. Sin embargo, autores como Ashemoglu y Robinson, ellos sí han considerado la posibilidad de que una élite capture el poder político. El problema es que como ellos no consideran la estructura social, los mecanismos que le permiten a esta élite hacerlo no están muy claros, tampoco se especifica la relación social que hay entre la élite y los grupos subalternos o subordinados. Y bueno, este enfoque también nos va a decir que dependiendo de la calidad de las instituciones, vamos a tener un buen o un mal desempeño económico. Es decir, que si tenemos instituciones buenas que definan unos derechos de propiedad claros y que incentiven la inversión, pues vamos a tener un buen desempeño económico y por ende podemos hablar de buenas instituciones. Por el contrario, podemos tener instituciones malas o extractivas en el caso de que haya una pequeña élite que solo garantice derechos de propiedad para ellos y que tengan incentivos de expropiar a otros grupos, lo cual no incentiva la inversión y estaríamos frente a un desempeño económico malo. El problema con esta calificación de instituciones como buenas y malas según el desempeño económico es que esto no considera las contradicciones de la acumulación del capital. Porque incluso si tenemos unos derechos de propiedad definidos que incentiven la inversión, pues debido a las contradicciones del capitalismo y al conflicto social, siempre va a haber un grupo de la sociedad que sienta que no está ganando los beneficios suficientes, por lo que este grupo puede movilizarse para promover un cambio que le favorezca. Y entonces, en este sentido, es muy difícil hablar de buenas o malas instituciones teniendo en cuenta las contradicciones del capitalismo. Este enfoque también ha sido aplicado al caso colombiano por Leopoldo Ferguson. Y él llegó a la conclusión de que la economía política de Colombia estaba caracterizada por un Estado débil, por el clientelismo y el conflicto armado. Si bien estas conclusiones pueden ser un poco acertadas, el problema es que Ferguson define el estado débil como la baja oferta de los bienes públicos. Y esto es muy simplista porque, bueno, como hemos venido hablando, debido a las contradicciones del capitalismo y el conflicto social, las funciones del Estado deberían ser mucho más amplias que la provisión de bienes públicos. Y en este sentido tenemos otro enfoque, la teoría de la regulación,
que a diferencia del enfoque neoinstitucionalista, parte de las contradicciones del capitalismo y cómo éstas generan conflicto social y crisis. Entonces, para regular, para garantizar la acumulación de capital es necesario regular este conflicto social y estas tendencias hacia la crisis. Entonces, como lo explicaba ahora, sin importar el tipo de régimen de acumulación que haya y por el conflicto social, siempre va a haber un grupo que no esté satisfecho y se movilice para promover un cambio. Entonces, en este sentido, hay diferentes formas de acumulación y lo que estudia la teoría de la regulación es el surgimiento y las crisis de estas diferentes formas de acumulación del capital. Y este enfoque también fue aplicado al caso colombiano por Gabriel Misas, que estudió los regímenes de acumulación en Colombia desde 1910 hasta 2010, donde él analizó las diferentes formas institucionales para definir los regímenes de acumulación. Es decir, que él estudió las relaciones entre los trabajadores y los capitalistas, así como las relaciones entre los diferentes productores, entre Colombia y otros países, entre el Estado colombiano y la sociedad y en el sistema monetario. Sin embargo, el problema de la teoría de la regulación es que parece que la regulación del conflicto social y de las tendencias hacia la crisis se da para estabilizar la acumulación de capital. Y esto podría llevar a la conclusión de que entonces la acumulación de capital es el último fin y que esta acumulación de capital también significa una estabilidad en todas las esferas sociales y políticas. Lo que nos llevaría a pensar que si hay una estabilidad en la acumulación de capital, entonces hay una estabilidad política. Por ende, este enfoque va a ignorar los procesos políticos. E incluso cuando Gabriel Misas aplicó este enfoque a Colombia, él no fue muy explícito en esto y él tampoco explicó la influencia del conflicto armado y el narcotráfico, que son factores muy particulares al caso colombiano. Entonces, nosotros necesitamos un enfoque teórico que considere diferentes factores, no solamente la acumulación de capital. Y también necesitamos un enfoque que sea lo suficientemente versátil para que se pueda adaptar a contextos muy diferentes. Y bueno, en este caso, un contexto como el colombiano, que se caracteriza por este conflicto armado y el narcotráfico. Y sobre todo porque hay algo particular con el caso colombiano y es que si se compara Colombia con otros países latinoamericanos, Colombia no ha tenido una crisis económica, su crecimiento económico ha sido más o menos estable. Incluso hay un dicho muy conocido en el país que dice que la economía va bien, pero el país va mal. Y esto contradice lo que dice el enfoque neoinstitucionalista e incluso la teoría de la regulación, porque vemos una economía buena, pues, pero vemos unas instituciones extractivas, una situación política muy crítica. Entonces es por esto que yo decidí recurrir al enfoque neoinstitucionalista, al enfoque neorealista de Bruno Amable y Stefano Palombarini, ya que este enfoque integra diferentes esferas en la explicación de un régimen de acumulación.
De manera más específica, según este enfoque, el conflicto social que se da en la estructura social está influenciado por las dinámicas económicas, así como por las ideas, las instituciones, las reglas prevalecientes. Y la regulación de este conflicto social es una tarea de los actores políticos. Y bueno, a diferencia de la teoría de la regulación, el enfoque neorrealista es más explícito en los mecanismos políticos de la regulación de este conflicto social, donde los actores políticos van a identificar los grupos dominantes en la estructura social. Y bueno, los grupos dominantes no solamente se definen por su capital económico, sino también por la capacidad que ellos tienen de movilizarse para presentar sus demandas frente a los actores políticos. Entonces, en este sentido, los actores políticos van a tratar, para regular el conflicto social, van a tratar de establecer unas instituciones que favorezcan a estos grupos dominantes con el fin de obtener apoyo político de estos grupos dominantes. Y en este sentido, el enfoque neorrealista define las instituciones como el resultado de un compromiso sociopolítico, ya que las instituciones responden a las demandas de unos grupos dominantes y a cambio estos grupos dominantes proveen apoyo político. Y estos grupos dominantes van a conformar lo que se llama un bloque social dominante. Y bueno, pues el centro de análisis del enfoque neorrealista es este bloque social dominante. Y bueno, en este sentido, la existencia de un bloque social dominante significa una situación de equilibrio político. Sin embargo, esta noción de equilibrio no significa la ausencia de cambio, porque bueno, el objetivo es tener un apoyo político y tener un bloque social dominante estable, pero también puede pasar algo en la esfera económica, social o política o en la esfera institucional que cambie la balanza de poder, es decir, los grupos dominantes o las demandas de estos grupos dominantes. Y en este caso estaríamos frente a una crisis política porque entonces las instituciones no están respondiendo a las demandas de este bloque social dominante. Entonces, en este sentido, los actores políticos tienen que cambiar las instituciones para poder estabilizar el bloque social dominante, ya sea estabilizar el bloque social dominante anterior o agregar uno nuevo. Y si los actores políticos fallan en esta tarea y ellos no consiguen establecer unas instituciones que agreguen a un bloque social dominante, entonces estaríamos en la presencia de una crisis sistémica. Y la crisis sistémica se caracteriza como un periodo donde las instituciones están cambiando todo el tiempo con la esperanza de obtener un apoyo político. Bueno, esto es de manera resumida el enfoque neorrealista de cambio institucional. Y el problema con este enfoque teórico es que solo fue pensado y hasta el momento solo ha sido aplicado para países europeos occidentales, sobre todo para Francia e Italia. Y si observamos las dinámicas económicas, sociales y políticas de estos países con las de Colombia, pues vemos que son completamente diferentes. Entonces, valdría la pena preguntarse si este enfoque puede ser aplicado al caso colombiano. Y bueno, pues lo primero que salta a la vista es que la estructura económica de países como Colombia es muy diferente a la de países europeos occidentales, sobre todo por su integración en el sistema capitalista mundial.
Y bueno, para explicar esta integración tenemos diferentes enfoques, como el enfoque estructuralista, que explica que los países periféricos, como es el caso de Colombia, tienen una posición subordinada dentro de este sistema capitalista mundial porque ellos proveen materias primas energéticas y trabajo barato. El problema con este enfoque es que no es muy explícito en explicar que esta función viene de una relación de subordinación entre países del centro y países periféricos. Lo que sí hace el enfoque de la dependencia, la escuela de la dependencia. Y bueno, pues visto que el centro de análisis son las dinámicas de poder, yo decidí extender el enfoque neorrealista considerando la teoría de la tendencia. Lo que nos dice la teoría de la dependencia es que precisamente es esta relación entre centro y periferia que hace que Colombia se inserte en la economía internacional de manera que su economía interna dependa de la acumulación que se da en otros países. Y esto genera una situación de dependencia económica. Y bueno, esto es una situación que se viene dando desde la época de la colonización e incluso si pensamos como en este momento, en el momento en que los países periféricos fueron integrados al sistema capitalista mundial, estos países también tenían unas relaciones de producción no capitalistas, lo que hizo que se integraran estos modos de producción no capitalistas con un sistema capitalista mundial. Y esto generó una heterogeneidad social estructural, porque no solo tenemos la relación entre trabajadores y capitalistas, sino que además tenemos un trabajo no remunerado, tenemos trabajo informal, tenemos otros modos de producción que no se basan en la acumulación de capital. Entonces, a fin de cuentas, tenemos una estructura social que es mucho más compleja que la de los países del centro. Entonces, en este sentido, es necesario mirar cómo esta integración internacional va a afectar la esfera económica, la estructura social, la estructura política y también la formación de las instituciones y sus crisis. Y bueno, pues si nos preguntamos sobre los impactos que tiene esta dependencia económica y la heterogeneidad social estructural en la formación institucional, pues en primer lugar tenemos que estas características generan una sociedad civil débil porque debido a todos estos grupos sociales diferentes que tienen intereses diferentes e incluso contradictorios, es muy difícil que ellos se pongan de acuerdo sobre una demanda política común. E incluso si estos grupos logran hacerlo, estos grupos no tienen una base material para darle concesiones económicas a todos aquellos que se benefician de la acumulación de capital externa. Y al mismo tiempo, los países de la periferia también están caracterizados por una hegemonía limitada porque debido a que se depende de una acumulación externa, los actores políticos tampoco tienen los recursos para darle concesiones materiales a los grupos subordinados. Entonces vemos que en este caso y esta forma de integración al sistema capitalista mundial hace que los intereses del capital extranjero sean muy fuertes comparados a los intereses de otros grupos, por lo que las instituciones
se van a ver en la tarea de favorecer los intereses del capital externo, así como de todos los grupos que se benefician de esta acumulación externa. Y es por esto que en el caso de los países periféricos como Colombia, no podríamos hablar de que las instituciones son el resultado de un compromiso sociopolítico, como lo es en el caso del enfoque neorrealista, sino que por el hecho de que se ignoran muchos intereses y a muchos grupos sociales, estaríamos más bien hablando de una debilidad institucional, porque las instituciones no son capaces de lidiar con las demandas y con el conflicto que hay frente a estos grupos. Y en este caso, para lidiar con estos grupos, pues se recurren a mecanismos como la violencia o relaciones clientelistas. Si pasamos al caso de Colombia, vemos que esta debilidad institucional se evidencia por el hecho de que las instituciones ni siquiera hacen presencia en algunas regiones del país, sobre todo en las regiones rurales y periféricas. Y debido a esta ausencia, las instituciones no han sido capaces en regular los conflictos que existen alrededor de la propiedad de la tierra, lo que ha causado una violencia, porque estos grupos que son parte del conflicto van a recurrir a la violencia para expulsar a su adversario y reclamar la propiedad sobre la tierra. Asimismo, la debilidad institucional puede evidenciarse en un mecanismo que se conoció como el Frente Nacional en el siglo pasado, donde en Colombia alrededor de los años 40 había un conflicto muy violento entre los partidos tradicionales, el conservador y el liberal, y una forma de resolver este conflicto fue el mecanismo del Frente Nacional, que consistía en darle participación política, digamos, distribuir esa participación política de igual manera entre estos dos partidos. El problema es que si bien esto logró resolver el conflicto entre estos dos partidos, no logró representar o resolver el conflicto de otros grupos de la población. Y bueno, el hecho de que muchos grupos fueran ignorados de este Frente Nacional conllevó a la situación de que estos grupos se armaron para hacer presión política y hacer valer sus intereses. Y de una forma muy simplista podemos decir que esto explica un poco el surgimiento de los grupos guerrilleros. Y al mismo tiempo podemos ver la debilidad institucional por el hecho de que el Estado colombiano no supo cómo atender las demandas de los grupos guerrilleros y por ende el Estado colombiano decidió permitir por ley la creación de grupos privados de defensa, lo que a fin de cuentas desencadenó en un aumento de la violencia y en el conflicto armado del país. Y al mismo tiempo, la debilidad institucional y la incapacidad de responder a los intereses de algunos grupos de la población también favoreció el surgimiento del crimen y más específicamente del narcotráfico, porque algunos grupos que no encontraban oportunidades económicas encontraron en el crimen y en el narcotráfico eh, una salida. Y estas dinámicas del conflicto armado y el narcotráfico modificaron toda la estructura social.
porque los grupos criminales y violentos se convirtieron en grupos dominantes debido a sus capacidades coercitivas, también a que estos grupos lograban resolver por medio de la violencia el conflicto que anteriormente no había sido resuelto por las instituciones y al mismo tiempo, estos grupos estaban acumulando capital y también debido a la naturaleza ilegal de sus actividades, es un capital que necesita ser lavado y que necesita ser insertado en la economía legal, lo que hace que otros grupos sociales que no necesariamente están implicados en estas actividades también se beneficien de ellas. Entonces tenemos que estos grupos criminales y violentos, así como algunos grupos que indirectamente se benefician de estas dinámicas, van a ejercer una presión política. Entonces, en este sentido, los actores políticos tienen dos alternativas: o lidiar con estas dinámicas del crimen y la violencia o permitirlas. Aquí también es necesario resaltar que para lidiar con estas dinámicas es necesario negociar con estos grupos criminales y violentos, es decir, llegar a este compromiso social de manera que se establezcan unas instituciones que no sean propicias para el surgimiento de estas dinámicas y también de modo que los intereses que anteriormente fueron ignorados y que los llevaron a tomar otros mecanismos pues sean respondidos de alguna manera. Porque bueno, también se podría pensar que hay una otra alternativa que consiste en lidiar con estos grupos a través de la violencia. Sin embargo, lidiar con la violencia pues no resuelve nada y sobre todo que no resuelve la cuestión de la debilidad institucional, porque entonces en lugar de tener unos grupos violentos, entonces tendríamos es, unas instituciones muy violentas que tampoco tienen la legitimidad de una cierta parte de la población. Entonces, en este sentido, no estaríamos lidiando de unas, no estaríamos hablando de unas instituciones fuertes, sino que serían unas instituciones débiles que no son legítimas y que son muy violentas. Bueno, y ahí la estrategia política que decidan tomar los actores políticos también depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de la fortaleza de las instituciones, del apoyo que tengan de la población, pero también del ambiente internacional. Y sobre todo si consideramos esta integración internacional y esta dimensión. Porque, por ejemplo, Colombia, pues los actores políticos de Colombia pueden tener la voluntad de negociar con grupos armados y con narcotraficantes. Pero también hay que tener en cuenta que a nivel internacional existen unas normas sobre el terrorismo y sobre el narcotráfico, la producción y el consumo de drogas. Entonces, de nada sirve que Colombia negocie con estos grupos si a nivel internacional la situación no cambia y sobre todo teniendo en cuenta que la demanda y también la oferta de armas viene desde la esfera internacional. E incluso que Colombia solo haga estos esfuerzos también puede ser, digamos, peligroso para la economía colombiana, teniendo en cuenta la dependencia de la acumulación de capital de los países del centro. Entonces, si nosotros pensamos en la estrategia que han tomado los actores políticos en Colombia en los últimos años y particularmente anterior al estallido social,
pues vemos que ha sido una estrategia más que todo permisiva con estas dinámicas, sobre todo porque, como mencioné en la introducción, el sector extractivista ha estado muy relacionado con la violencia del conflicto armado y también el crecimiento del sector financiero ha favorecido el lavado de activos y el narcotráfico. Sin embargo, surge una pregunta y es, si se permiten estas dinámicas, entonces, ¿cómo pueden ser incorporados los intereses de los grupos narcotraficantes y violentos en las instituciones? Porque, bueno, estas dinámicas son ilegales y también lo que le da rentabilidad a estas dinámicas es precisamente el hecho de que son ilegales. Y si se legalizan, pues desaparecerían estas ganancias extraordinarias. Y al mismo tiempo, pues existe un problema moral de legalizar este tipo de dinámicas e incorporarlas en las instituciones. Entonces, la manera en que se pueden responder a los intereses de los grupos criminales y violentos sería de permitir que estos grupos hagan sus propias instituciones, es decir, que ellos mismos establezcan sus propias normas, sus propias reglas para responder a las demandas políticas que anteriormente no fueron resueltas por las instituciones formales y también dejar que estos grupos organicen sus actividades criminales, que también requieren de una organización muy compleja. Y bueno, en este sentido, las instituciones formales estarían permitiendo que estos actores formen sus parainstituciones, es decir, unas parainstituciones en el sentido en que no hacen parte de las instituciones formales, pero son paralelas a estas. Y estas parainstituciones van a ayudar a resolver los conflictos sociales que no fueron resueltos por las instituciones formales y al mismo tiempo esto va a permitir la formación y la permisividad de las parainstituciones van a permitir que estos actores violentos y criminales sigan respondiendo a sus intereses y que por ende apoyen a los actores políticos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que por la naturaleza de estas parainstituciones, pues estas parainstituciones no tendrían la legitimidad de la sociedad para convertirse en las instituciones. Y aquí en este gráfico les muestro la adaptación del enfoque neorealista que realicé teniendo en cuenta la teoría de la dependencia en azul, que muestra cómo la integración a la economía internacional condiciona la economía, la estructura social, la esfera política y las instituciones que, bueno, que condicionan esta debilidad institucional y cómo esta debilidad institucional favorece las dinámicas del crimen y la violencia, que a su vez tienen efectos en la economía, la estructura social y la formación de parainstituciones. Entonces, en este sentido, las instituciones, junto con las parainstituciones, agregarían a un bloque social dominante y estas instituciones y parainstituciones organizarían todas las reglas, restricciones e incentivos a la vida social. Y bueno, pues aquí podemos ver también cómo estas parainstituciones
ayudan a mantener la estabilidad política, incluso entre la presencia de un bloque social dominante muy estrecho. Porque como vimos al principio de la presentación, el régimen de acumulación más reciente que estaba antes del estallido social solo beneficiaba a unos pocos grupos, a los grandes productores, a los grandes terratenientes y a las empresas más grandes, así como a estos grupos criminales y estos grupos armados. Y bueno, y este bloque social dominante estrecho es posible gracias a las parainstituciones debido a que toda oposición a este bloque social dominante o todo conflicto social que no sea resuelto por las instituciones formales, pues va a ser resuelto por las parainstituciones de una manera muy violenta. Sin embargo, la existencia de las parainstituciones no quiere decir que hay una ausencia de crisis, porque igualmente puede pasar algo en la economía, en la estructura social, que cambien la balanza de poder o que cambien las demandas políticas de manera que las instituciones no estén respondiendo a los intereses de este bloque social dominante. Y entonces, en este sentido, se necesita de un cambio institucional. Y este cambio institucional puede poner en peligro la permisividad hacia las parainstituciones. Es decir, que este cambio institucional puede hacerse de manera que las instituciones se fortalezcan y estas parainstituciones desaparezcan. Pero para analizar si en el momento de una crisis estas parainstituciones pueden desaparecer o no, pues sería interesante mirar la balanza de poder entre los grupos criminales y violentos y entre otros grupos de la sociedad. Y bueno, si estos grupos siguen siendo muy poderosos y siguen siendo cruciales para el apoyo político, pues es probable que las parainstituciones no desaparezcan. Y bueno, ya para concluir. Aquí esta es una primera adaptación del enfoque neorrealista a un país periférico latinoamericano, como es el caso de Colombia. Y asimismo, a través de esta extensión teórica, pudimos observar la versatilidad del enfoque neorrealista, adaptarse a un contexto muy diferente al contexto en el que este enfoque fue diseñado y aplicado. Y asimismo, esta extensión nos permite comprender el papel que juega el narcotráfico y el conflicto armado en la estabilidad y en la crisis institucional, que digamos que si comparamos con las aplicaciones de la teoría de la regulación, estos factores estaban ausentes, pero en realidad estos factores son cruciales para comprender la economía política del país y así como la estabilidad de un régimen de acumulación y la crisis de ese régimen y el estallido social que se dio en el país de manera reciente. Este enfoque teórico solo se limita a la situación de Colombia y digamos que no se buscó explorar cómo este enfoque podría ser aplicado o si este enfoque se podría utilizar para países similares a Colombia. Pues esto podría ser el objeto de una investigación futura. Yo doy por finalizada mi presentación. Les agradezco mucho por su atención. Aquí les muestro algunas de las referencias utilizadas y les agradezco y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Pues no sé, a ver si alcanza a escuchar el aplauso.
Manuela, muchísimas gracias por esta presentación, además de muy pedagógica. Sin duda yo alcanzo a comprender que existe un aporte teórico y sin duda pienso que lo que has planteado para el caso de Colombia debería ser también utilizado para la comprensión pues de lo que está pasando en otros países de América Latina, esta idea de posicionar a las parainstituciones, reconocerlas como una especie de generador de las condiciones de la reproducción social, incluyendo la reproducción del campo de la economía y la formación del campo de la economía, es algo que me parece muy relevante y que bueno, habría que también darnos tiempo de leerte con mucho detenimiento para posteriormente trasladar este fundamento teórico a la comprensión de nuestros respectivos países. Ujú. Yo quiero, pues bueno, preguntarle a los compañeros que están aquí en la sala si tienen alguna pregunta, comentario y también a quienes nos están acompañando en la sala de Zoom, si hay preguntas, comentarios para la doctora Manuela, por favor, con toda la confianza. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, por favor, Gustavo Rodríguez. Sí, Manuela, felicidades por tu Muchas gracias. aportación, es muy interesante, muy importante, contribuye a comprender mejor estos problemas que son, pues aquejan día a día a la sociedad. Y bueno, solo quería yo, porque mencionaste un término que me llamó la atención, es mira, se llama, No te escuchamos, espera, Gustavo. sí, sí, es que ella mencionó, ¿qué se entiende por acumulación de capital estable? Ese concepto a mí me llamó la atención. Ok. Ah, ok. Eh, Acumulación de capital estable. Bueno, ¿Quieres se que refiere, recuperemos más preguntas? bueno, sí, sí, como Al- quieran. Si quieren, puedo y responder cada pregunta directamente o podemos acumular unas tres preguntas y responder esas tres preguntas. No sé cómo. entonces, hay otro compañero que se llama Alberto Quirós, que Ok, levantó la mano y que quiere preguntar o comentar algo. Adelante, por favor. perfecto. Pues primero que nada agradecer su tiempo No, y gracias a ti. pues yo veo que el modelo que usted está planteando pues sí es muy parecido al de toda Latinoamérica. Aquí en México se ve casi lo mismo que la acumulación de capital pues es gracias al Estado y pues ahí en Colombia pues sí entiendo que hay más como pues lo del narcotráfico. Aquí en México también no es como tan evidenciado. Ujú. Pero sí pienso que sí se podría replicar el mismo modelo para toda Latinoamérica. En caso particular, aquí en México, pues sí lo veo como con muchas similitudes. Y pues en general todo bien, quedó muy claro. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat. Manuela, ¿cómo Sí, se ha articulado la economía colombiana con la economía global en el marco de los diferentes regímenes de acumulación? Sí. ok, Si quieres, podemos responder estas dos preguntas. perfecto. Tres, sí. Sí, me parece perfecto. Puedo responder estas dos y quizá en el transcurso surjan más preguntas o comentarios. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. De verdad que esto también me ayuda mucho a avanzar en investigación
Y bueno, para responder con respecto a la definición de acumulación de capital estable, bueno, yo me refería más bien como a una forma de acumulación de capital estable. Porque bueno, pues precisamente lo que estudia la teoría de la regulación son como estos regímenes, como estas formas particulares de acumulación que se dan durante cierto tiempo y cómo estas formas, que bueno, que están que digamos que comprenden ciertas relaciones entre el trabajo y el capital, entre los diferentes productores, etcétera, cómo estas relaciones permiten que el capital se acumule en un cierto periodo de tiempo. Es decir, pues que haya un cierto crecimiento económico y bueno, es cierto que el concepto de estable puede ser problemático porque incluso aunque haya un crecimiento económico y una acumulación de capital, siempre hay un conflicto social. El conflicto social sigue estando latente, sino que lo que pasa es que en este periodo estable, los grupos que digamos que no están satisfechos, pues pueden, digamos que por el uso de las ideas, del discurso, de la fuerza, pues estos grupos, digamos que se les puede manejar. Sin embargo, el conflicto todavía está ahí y en cualquier momento este puede estallar. Pero en el momento en que este no lo haga, pues hablaríamos de una forma de acumulación estable. Espero que esto responda a tu pregunta. Y con respecto a cómo se ha articulado la economía colombiana con la economía global en el marco de los diferentes regímenes de acumulación, bueno, pues esto depende mucho del periodo en el que estemos hablando. Porque, por ejemplo, está en el periodo de la colonización, que digamos que la economía colombiana empezó a ser articulada bueno, no podríamos hablar de un sistema capitalista como tal, pero sí estaba siendo articulado un sistema económico internacional en ese momento, y en ese momento su rol era más bien proveer materias primas baratas y un trabajo barato. Y bueno, pues a medida de que los países latinoamericanos, Colombia, se independizó, ya luego se desarrolló el capitalismo en Inglaterra y en algunos países europeos, pues Colombia, a pesar de su condición de país soberano, independiente, siguió dependiendo de sus exportaciones de materias primas y siguió dependiendo de la importación de productos manufacturados de Europa. Y bueno, pues ya luego, con la consolidación de Estados Unidos como el hegemón mundial, pues Colombia siguió en este mismo rol, ya luego vino el periodo de sustitución de importaciones, de industrialización, y a pesar de que Colombia, digamos que entre comillas, se cerró a la economía internacional, pues igual Colombia seguía dependiendo de la exportación de café, los ingresos del café, y los ingresos del café eran cruciales para la industrialización en el país. Pero al mismo tiempo, en la industrialización en Colombia solo se enfocó en sectores de bienes de consumo no durables. Y para, digamos, desarrollar la industria en estos sectores todavía era necesario importar maquinaria. Entonces, en este periodo, Colombia se insertaba al régimen de acumulación mundial por medio de la exportación de café
y la importación de maquinaria. Esto que era en el régimen de acumulación fordista en los países del centro y en sustitución de industrialización por sustitución de importaciones en la periferia. Y bueno, pues ya luego, digámoslo de manera simplista, llegó como el consenso de Washington, la ola neoliberal y todavía también el boom de los precios de las materias primas energéticas y Colombia siguió estando articulado a su rol de exportar materias primas energéticas e importar bienes industriales. Incluso ya cuando se pasó de este régimen de acumulación de sustitución de importaciones o fordista en los países del centro a este régimen postfordista en el centro o a este régimen extractivista y financiarizado. Pues espero que esto responda a su pregunta. Sí, Manuela, muchas gracias. El profesor Raimundo, adelante, por favor. Sí, gracias, Agustín. Eh, Felicidades por el tema, por venir a refrescarnos acá con estas ideas, ¿no? Que me parecen muy, como que hacía falta, ¿no? Este tipo de modelos, ¿no? Y felicidades, creo que captas muy bien, ¿no? La situación que están viviendo varios países de América Latina, ¿no? El caso de Colombia, pues ahora México, casi me parece que hay elementos similares, ¿no? Como para analizarlo, ¿no? Me llama la atención, aparte quedó perfectamente claro todo lo que estás integrando. em, y yo veo ahí elementos, creo que más allá, ¿no? De que creo que se podrían extender aún más, ¿no? Ok, Me sí. quedé pensando en un régimen de acumulación, algo así, pero ya con intercambio desigual, Mm, inclusive con intercambio ecológicamente desigual, ¿no? Estas teorías, ¿no? Que insisten mucho en la apropiación de nuestros recursos naturales, ¿no? Me parece que es una posibilidad por ahí, ¿no? Que puede trabajarse, ¿no? Creo yo, no lo sé, no sé qué quiero saber tu opinión, ¿no? ¿No? sí, yo Muchas estoy, gracias, Raimundo. muchas gracias. Vamos a acumular otra Otra pregunta, pregunta. Manuela. Sí, ¿Hay perfecto. alguien más que quiera hacerle una pregunta a la doctora Manuela? ¿Alguien más levantó la mano? Permíteme. ¿No? Yo tengo una pregunta muy sencilla. Lo que tú estás planteando es que los grupos ilegales serían parte del bloque social dominante en la actual fase de acumulación del capital, ¿verdad? Ujú. Ok, si digo, si puedes extender o afirmar o profundizar en eso. Claro que sí. También aquí hay una pregunta en el chat. Sí, Eh, es correcto, sí, de él sí. ¿Qué desafíos y oportunidades enfrenta Colombia para lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo en el marco de los regímenes de acumulación? De acuerdo. Perfecto, listo. Entonces, para responder a las preguntas, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Bueno, sobre la posibilidad de integrar el aspecto ecológico y sobre todo el intercambio ecológico desigual. Pues yo creo que sería un trabajo muy interesante y claro que eh, creo que el enfoque neorrealista, bueno, habría que preguntarse si el enfoque neorrealista
podría integrarse para eso y yo pensaría que sí, porque en ese sentido cabría preguntarse, bueno, ¿de dónde viene este intercambio ecológico desigual? Y bueno, lo podríamos pensar también por el lado de la teoría de la dependencia y la integración al sistema capitalista de una manera subordinada. Y bueno, también este intercambio ecológico desigual viene precisamente de este sistema capitalista y del rol que tiene Colombia como proveedor de materias primas. Entonces, pues en este sentido, yo creo que sí se podría expandir y sería una muy valiosa porque es cierto que si bien el enfoque neorrealista tiene en cuenta y bueno, y a mí me parece que es un modelo de economía política muy único que logra integrar la estructura social, la esfera política y también la economía. Es cierto que no es muy explícito en el aspecto ecológico. Sin embargo, yo creo que como el enfoque neorrealista toma todas estas dimensiones en cuenta, se podría pensar cómo estas dimensiones están siendo afectadas por el aspecto ecológico e integrar el aspecto ecológico a este enfoque. Entonces, sí, yo creo que sería un trabajo muy interesante y es totalmente posible. Y bueno, con respecto a la integración de los grupos ilegales en el bloque social dominante, pues enfatizo aquí como un poco la definición de bloque social dominante como aquellos grupos que se benefician de las instituciones, del arreglo institucional y que al mismo tiempo proveen apoyo político. Entonces, en este sentido, podríamos decir que los grupos armados y criminales hacen parte del bloque social dominante porque primero, pues ellos se benefician de las instituciones que favorecen al régimen de acumulación. Porque bueno, como vimos, estas dinámicas de acumulación extractivistas que han implicado la concentración de la tierra y también esta concentración de la tierra que ha estado ligada a unas dinámicas violentas que desplazan a la población ha beneficiado a estos grupos criminales que desplazan a esta población, porque también en algunos casos son estos mismos grupos armados que luego de desplazar a la población se posicionan como dueños de esa tierra a la que despojaron. Y como dueños, ya luego ellos van a rentar esa propiedad para empresas multinacionales y empresas locales en proyectos extractivistas. Entonces, en ese sentido, los grupos armados se benefician un montón. También por el crecimiento del sector financiero y la desregulación de este sector los narcos, pues el lavado de activos y los narcotraficantes se han beneficiado en gran medida. Y bueno, entonces vemos cómo estos grupos han salido beneficiados y para concluir si ellos hacen parte del bloque social dominante, habría que analizar su apoyo político. Y para analizar su apoyo político podríamos mirar cuál es la influencia política que ejercen estos grupos. Es decir, podríamos mirar si estos grupos utilizan sus mecanismos de coerción para ejercer amenazas o intimidar a la población a que voten por determinado candidato. O podríamos analizar si digamos que en lugar de intimidar a la población, estos grupos intimidan también de manera directa
a congresistas para que pasen proyectos de ley que los favorezcan, o si estos incluso llegan a ser parte de, bueno, llegan a participar de manera más directa en la política, porque por ejemplo en el caso de Colombia hay un escándalo que se llamó la parapolítica, donde muchos de estos grupos, donde muchos de estos actores armados se lanzaban como congresistas y de hecho pues ellos ganaron a través de sus mecanismos de intimidación y ellos lograron pasar en el Congreso un proyecto de desmovilización hacia los grupos paramilitares que incluía la rebaja de sus penas. Entonces ahí podemos ver cómo estos grupos ejercen una presión política para establecer unas instituciones que les favorezcan. Bueno, pues espero que esto responda tu pregunta, Agustín. Y para responder a la pregunta sobre los desafíos y las oportunidades para lograr un desarrollo sostenible y equitativo, pues, pues para esto necesitaríamos que haya un apoyo político por parte del bloque social dominante. También, bueno, que haya un apoyo por parte de toda la sociedad, porque incluso en el contexto actual, donde tenemos un presidente, Gustavo Petro, que ha enfatizado mucho en la necesidad de la transición energética, pero también en una política diferente hacia, hacia las drogas. Él ha tratado también de implementar muchas políticas que apuntan a la igualdad, em, a la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo. Sin embargo, el problema es que él enfrenta eh, una oposición por parte de algunos grupos dominantes. Entonces, en este sentido, pues él no ha podido llevar a cabo muchas de estas reformas y yo creo, siguiendo como este marco teórico, para que él pueda hacerlo, pues se necesitaría un apoyo político o una voluntad política por parte de estos grupos. Pues espero que poder responder, pues que esto haya respondido a sus preguntas. No, pues muchas gracias, Manuela. Eh, no sé si hay alguna pregunta extra, comentario. Si no lo hay, pues de nueva cuenta te agradezco tu presencia y que nos hayas compartido tus primeros resultados de investigación, que me parece van a contribuir muchísimo al entendimiento no solamente de Colombia, sino de la realidad en conjunto que se está viviendo bajo el capitalismo contemporáneo. Y bueno, espero que muy pronto también estés en México, ¿verdad? Ojalá vengas a México y platiques y dictes conferencia aquí. Pues le damos un aplauso a la ponente. Muchas gracias. Espero que mejor escuchas o no escuchas. Sí, Muchísimas gracias. Vamos a grabar, vamos a terminar de grabar esto y bueno, luego lo vamos a subir a las redes sociales, creo que así le llaman, o al canal de YouTube de la licenciatura en Economía. Te estoy pidiendo permiso y te estoy avisando de que así va a ser. Claro. Claro, después, bueno, vamos a editar unas partes, ¿verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias, Manuela. Un placer No, muchas verte. gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias gracias a a y todos los ustedes. gracias. que se conectaron, a los asistentes. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias a ustedes.